Serie. Naturaleza. El tema. Solo somos organismos. 2020 11-29. Todo sea por el entretenimiento en un día de descanso. Cano Ángel dice. ¿Algún día podremos desarrollar mutaciones que nos permitan volvernos seres psíquicos? Estilo tipo, levantar objetos con la mente, levitar. O por otro lado, ¿tendremos la tecnología para llevarlo a cabo? Quizá una variante natural por combinación en el ADN. ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Cuál es el límite? ¿Qué opinan? TV dice. Por el deseo que uno tenga, no hay mutación. Las combinaciones ocurren después de los estímulos externos. Somos reacciones al golpe energético del entorno, y no somos creadores. Solo somos organismos y como tal, surgimos y nos desvanecemos, en ciclos que no tienen asegurada la permanencia. La intervención en el genoma, en las combinaciones de los ladrillos, en lugar de favorecer, puede perturbar la existencia misma del interventor. ¿Qué hay detrás de esto? La ilusión, de ser más de lo que no se sabe que se es. Pero, no hay negación de que solo somos organismos, como lo son las demás especies. Cano Ángel dice. Nebulandrón de existir una especie animal o viva en cualquier parte del universo capaz de evolucionar de tal manera que ejerce una fuerza mental inalámbrica, jaja, ¿cuál crees que podría ser su límite? TV dice. ¿De dónde obtendría la energía? Sea, que funcionaría como un reactor, como un acumulador y luego un dispersor. Entonces, el límite sería la fuente de energía que canaliza, pero en ese trance, ¿cómo se protege de los impulsos energéticos? Tal vez hemos sido sugestionados por las series de Goku, Dragon Ball Z, Avengers y demás fantasías. Si esto es factible y es un producto de la naturaleza, ya habría entre nosotros seres así, que, a través de ondas electromagnéticas, interfieren en las cosas. Cano Ángel dice. Nebulandrón exacto, no tendría sentido, pero si fuese esa la voluntad, quizá aún lo haría. La curiosidad mató al gato. TV dice. Una cosa sí nos caracteriza, el what if. Sin curiosidad, no estaríamos aquí utilizando la tecnología. Y si algo es infinito, es el recurso y avance tecnológico, que bien puede superar con años luz de ventaja, el mecanicismo humano. Me tocó realizar cálculos matemáticos, allá por los años 70 del siglo pasado, sin recurrir a las calculadoras. El tiempo de respuesta era el obstáculo. Cano Ángel dice. Nebulandrón quizás sea cuestión del entorno y el tiempo, viendo de dónde sacar la energía, no lo sé, tal vez una especie de agujero negro biológico invertido, como el teórico agujero blanco, con la diferencia que la entropía funciona al revés. Quizá disipa los impulsos, no le pongas tantos peros, imagínalo, ¿qué se te ocurre de ser algo posible? ¿Cuál sería el límite? TV dice. Well, llegar a la condición de dioses, implica aplastar a todos los que aspiren a ser Dios, para no tener competencia por los recursos. Si se consigue llegar a un estado en donde exista la regeneración y anulación de las adversidades que supone el entorno, el hambre del que está en ese estado, no tendría límites y se consumiría a sí mismo. Por eso digo, que, en ese estado, todo lo demás deja de importar, todo sería devorado, sin remedio. Además, en un estado de plenitud, de éxtasis supremo en donde todo está supeditado a la voluntad de una entidad, la soledad absoluta sería el resultado. Solo quedaría pues el deseo de ir más allá de lo que experimenta. Cano Ángel dice. Nebulandrón, ¿aplastarlos? No necesariamente, bien podrían darse cuenta que son parte del mismo lugar, compuestos de las mismas cosas, podrían hacer muchas cosas, pero veo difícil que compitan por recursos cuando no necesitan consumir, al contrario, estarían expulsando constante energía. Con la anulación de las adversidades del entorno también sería anular las internas, no los veamos como somos nosotros que vivimos del consumir, ahora que, si fuéramos nosotros, pues sería en tal caso por ejemplo un Galactus, ya ni mencionar seres mayores. HMM devorar, oye, no sé por qué, ¿no te dio hambre?
Jajaja. Quizá llegar al punto donde tengan necesidad de devorar absolutamente todo los convertiría en un universo biológico. De ese ser, quizá, todo depende, si el entorno donde se encuentre es de dimensión infinita o si ese ser es toda la energía que existe y todo lo que hay, se convertiría en el ser que represente a la existencia misma, siendo así, trascender en crear cosas o llevarlas por medio de sí hacia afuera. El deseo de ir más allá. Como morir. TV dice. Es como suponer que, en algún punto, el deseo quede sin efecto. Quiere ir a ser algo mayor, pero debe haber un punto donde ya no tiene sentido ser más grande. Alejandro Salmerón dice. Opino que serán solo unos cuantos, una élite que pueda pagar esas modificaciones y los demás seremos relegados a una nueva esclavitud evolutiva. Cano Ángel dice. Alejandro, la verdad sí, no te lo niego. TV dice. El anhelo final es existir en el placer sin fin. Y no perder la conciencia del estatus de privilegio. Si hubiese manera de controlar el entorno para continuar y no ser parte de los movimientos naturales, que no tienen rienda ni objetivo, tal poder tendría que parar en manos de los que están en la cima. Sofía Ramírez dice. No sé. Antes pensaba que cosas tan complejas como el amor y las decisiones eran temas celestiales, pero hace poco, con mis estudios de histología y biología, me di cuenta que el ser humano, como máquina, era algo muy complejo, pero su complejidad era una unión infinita en cosas explicables y biológicas con argumentos en la evolución y la selección natural y no tan celestiales como pensaba. Pero de todos los órganos, el cerebro es uno mágico, una creación divina para aquellos que quizás desconozcan de su funcionamiento. Supongo que muchas de las investigaciones que se hacen con él para explicar sus acciones tienen que ser más psicológicas, por su complejidad y el tema de la ética para experimentar y eso. Pero por más investigación presiento que este tiene algo que no podemos explicar, entonces tu pregunta tiene un trasfondo vacío. Quizás nunca lleguemos a saberlo, pero gracias por hacerme divagar un rato, saludos. Cano Ángel dice. Sofía Ramírez, pues es de manera literal, esperaba que alguien llegase y dijera. Bueno, por ejemplo, ya desarrollada la consciencia psíquica y el dominio sobre la materia, muy seguramente ese ser podría modificarse a sí mismo y su propia energía volviéndolo algo así como el primer semidios. Su estado racional iría a un nivel cósmico trascendiendo la espiritualidad como hoy la conocemos. Para llegar al tema de evolucionar a la mente al grado universal, en vez de que primero nos creó Dios, nosotros nos convertiríamos en él o eso. Sofía Ramírez dice. Cano Ángel, pues. Llegar al ejemplo que decías es difícil, era algo que más o menos intentaba explicar. Cano Ángel dice. Sofía Ramírez, ahora imagina que el futuro y el pasado son una misma cosa sucediendo a la vez, entonces la pregunta sería, ¿aquel ser evolucionó / trascendió o siempre fue así? La de preguntas que se haría jajajaja. Eduardo Hernández Jiménez dice. No, porque para empezar eso de levantar cosas con la mente es físicamente imposible, pero en fin, ustedes no están listos para esta conversación. Algunos incluso creen que somos energía pero sin saber lo que es la energía ni cómo funciona, pobres. Cano Ángel dice. Eduardo Hernández Jiménez, ya los conozco, pero igual me vuelve a parecer interesante el tema. ¿Imposible? ¿Quién sabe? Todo se transforma. Eduardo Hernández Jiménez dice. Cano Ángel Vez, por ejemplo, tú no sabes que es imposible porque no sabes cómo funciona la energía, ni el cerebro humano, ni la materia. Si lo supieras no tendrías esas dudas, todo se transforma. ¿Y eso qué tiene que ver con mover cosas con la mente? Alejandro Salmerón dice. Eduardo Hernández Jiménez, creo que se refiere a que las cosas cambian, antes era imposible volar y ahora existen los aviones. Eduardo Hernández Jiménez dice. Alejandro Salmerón, bueno, en eso estaría de acuerdo, pero creí que estábamos hablando de poderes psíquicos, no de tecnología. Cano Ángel dice. Eduardo Hernández Jiménez, las preguntas hacen referencia al contexto que se quiera abordar al igual que se deja a interpretación libre.
Por decir, no sabemos hasta dónde podemos llevar el potencial tecnológico usando neuroimplantes o algo así, aumentar la eficacia humana como el razonamiento o el estado físico de la persona, suministrando las sustancias o lo que sea que necesita el cuerpo, tal vez acelerar procesos metabólicos o algo por el estilo. Elas Antonio Morrone dice: hemos sido varias mutaciones. Actualmente nos quitaron poderes para que no lo ocupemos para la maldad, otras mutaciones sí mantuvieron ciertos poderes. Quique Mirabal dice: no creo. La mente emite ondas muy débiles en comparación de las ondas de radio, por ejemplo. No creo que se llegue a tanto como hacer levitar un objeto. Javier Sánchez Ríos dice: evolución significativa cambio. Pero no obliga a ser mejor. Por ejemplo, nuestro olfato es pésimo en comparación con nuestros ancestros. TV dice: si el olfato fuese en extremo sensible, serviría como distractor para las demás funciones. Toda habilidad termina utilizándose para prevalecer o someter a otros. Los más aptos o con mayor experticia, anularían aún si desear, a los menos favorecidos. En la naturaleza, se puede llegar a callejón sin salida y especies muy bien dotadas, terminan extinguiéndose por efecto de su misma predominancia. Nosotros, bien pudimos haber desarrollado la habilidad para respirar en el agua y en el aire. Pero no es necesario tener esa habilidad. Incluso, poder vivir en el vacío, donde no hay aire, tomando de la radiación cósmica los nutrientes. Pero, en ese caso, ya no seríamos humanos. Javier Sánchez Ríos dice: pero nos hace prácticamente indefensos. La mayoría de los animales solo usan la vista en el último momento. Para situar a sus presas o depredadores usan el olfato. De la vista te puedes esconder con camuflajes, escondites, etc. Del olfato ya es más complicado. TV dice: posiblemente, el cerebro pone en lugar inferior a aquellos sistemas sensoriales que no son tan relevantes y desarrolla otros que son más efectivos para el entorno en el que vive. ¿Bajo qué circunstancias naturales íbamos pues a tener mutaciones que nos sirvan para mover cosas con el pensamiento? ¿Es necesario eso? Javier Ruiz dice: podría ser, pero el cerebro humano es bastante caro de mantener. Desarrollar un tipo de habilidad de esa manera pediría que comas más. También la evolución ocurre solamente si es una ventaja de supervivencia. Nosotros al vivir en entornos modificados por nosotros mismos, en teoría seríamos responsables de nuestros propios patrones. Yo opino que primero tendría que desaparecer la tecnología y las máquinas, ya que ellas nos facilitan estos trabajos. Entonces sería a modo de modificaciones hechas en laboratorios. Y ahí ya eso estaría controlado por las élites, gobiernos, etc. Luis Alberto Rodríguez Ríos dice: yo creo que el próximo paso evolutivo es el desarrollo del cerebelo, hasta ser capaz de asumir todas las funciones biológicas, dejando libre el cerebro superior para funciones insospechadas para nosotros. Rafael Forero dice: la alquimia puede lograr lo que para la ciencia es imposible. John Vilchez dice: en la alquimia sí hay ciencia. Rafael Forero dice: John Vilchez es una ciencia divina, por ende está entrelazada o fundida con la espiritualidad, religión. John Vilchez dice: Rafael Forero, ciencia divina jajajaja. Rafael Forero dice: John Vilchez es divina precisamente porque es donde el ser humano profundiza sobre su existencia y su acercamiento, espiritualidad, al Espíritu de Dios, Creador-Creadora, por medio de su naturaleza. Ahí es donde reside la sabiduría, donde se posa la conciencia, por ende la fe en un Creador-Creadora, Dios, es vital, ya que solo éste puede otorgar dicho conocimiento y las diversas dinámicas de esta ciencia constructiva y reconstructiva, no como la ciencia tal cual la conocemos y nuestra ciencia que tiende a ser destructiva. Se necesita de la mano de Dios. Por ello para un ateo es difícil de entender y mucho más adentrarse en sus misterios que son otorgados por la misma sabiduría. Ahora entiende usted lo de ciencia divina. Juan Kamenov dice: es interesante lo que planteas. Qué tristeza que para algunas personas esto sea un motivo de risa,
De chiste. Me parece súper, con el tiempo vamos viendo si esa supuesta evolución sí cumple con nosotros. Lo que sí estoy de acuerdo es que ese tipo de habilidades especiales serían restringidas para el público en general y la élite estaría adueñándose e utilizando ese tipo de habilidades para sus propios beneficios. Cano Ángel dice. Juan Kamenov no es de extrañar, solo es uno y es creyente, ya he visto sus apariciones en diversos posts. Como fuere, estaría genial verlo en acción, por decir, si ahora mismo somos el único universo y la primera manifestación de la conciencia, uff. Da cavidad a todo. Bueno ya, siendo realista, sería como ver a Hitler llevando a cabo su plan. Juan Kamenov dice. Cano. Yo creo que es demasiado escepticista, duda hasta del trabajo de personas que han pasado muchísimos años investigando y empeñándose en aportarle algo importante al mundo. Cano Ángel dice. Juan Kamenov dudar de todo, menos de lo que cree. Ese es el problema. Daniel Dueñas dice. Es muy fantasioso, pero no imposible. Después de todo, los hombres primitivos nos confundirían con deidades y seres superiores. Cano Ángel dice. Daniel Dueñas, ¿de cuáles culturas? ¿Te refieres a los sumerios? Daniel Dueñas dice. Cano Ángel, no, más atrás aún, el hombre de Atapuerca, por ejemplo. Cano Ángel dice. Daniel Dueñas, a ver, cuenta, esa no la he leído o he escuchado. Daniel Dueñas dice. Cano Ángel es un lugar en España de los primeros humanos prehistóricos, bueno, no sé qué tan exacto esto último considerando que el hombre vino del norte de África, en ese lugar se puede ver pictogramas y alegorías de su vida, etc. En este punto simplemente ninguno de nuestros antepasados tendría la inteligencia suficiente para asimilar qué es la humanidad ahora. Cano Ángel, de ahí que presuponiendo que la humanidad todavía exista de aquí a 1000 años, nosotros nos quedaríamos pasmados ante el avance. Pero este avance, y aquí está el quid de la cuestión, no es más que un avance tecnológico y científico, de modo que si voláramos, por poner un ejemplo demasiado ficticio, será en función de una tecnología determinada y entendida y no de oscuridades metafísicas y oscurantistas. Cano Ángel dice. Daniel Dueñas, pues claro, eso es un hecho, pero no hablamos en contexto de este tiempo, ya pues no, estamos lejísimos, pero, si es que llegamos alguna vez. ¿Qué se te ocurre? Daniel Dueñas dice. Cano Ángel, honestamente no lo sé, lo que se puede prever es siempre algo relativo a un conocimiento específico, posiblemente estos científicos nos puedan dar sus locas e intrigantes especulaciones, pues quién mejor que ellos no hay. Cano Ángel dice. Daniel Dueñas, casi siempre, pero no siempre, o deja de ser relativo y se vuelve absoluto. No hay, pero tampoco irán más allá de lo que ven ahora, la imaginación no es delito aquí. TV dice. Los avances tecnológicos no pueden detenerse, porque siempre hay algo por hacer, nuevas técnicas. Pero al modificar su entorno natural, la especie se pone en graves aprietos. Hay quienes han escrito que terminaremos como cerebros en una cubeta, con una realidad inventada. Lo que sí mantiene el interés de los grandes innovadores, es cómo hacerle para no caer en la extinción, aunque al humano común, eso no le interesa tanto. Vea cómo continuamos en lucha constante contra los microorganismos que son los amos y señores de este planeta. No hemos podido salirnos de esa guerra, por nuestro deseo de permanencia. Cano Ángel dice. Nebulandrón, sería más sencillo modificarlos para que aumenten nuestro sistema inmunológico, conviviríamos en paz y protegidos. Yo tampoco creo que la tecnología pueda detenerse. Lo de las cubetas está bizarro, ojalá nunca. TV dice. La evidencia está presente, somos prolíficos porque hemos recurrido a la modificación del entorno. Y vamos pagando el precio, cada vez más intenso. Si ahora mismo se borra del mapa al 90% de la humanidad, seguiríamos reinando, siempre y cuando el factor que nos reduce, se pueda controlar. Mas, la naturaleza no tiene freno, y siempre termina su rumbo, a pesar de las extinciones.
Los recursos actuales no son infinitos y el reto es encontrar fuentes vitales para poder soportar a la prolífica especie humana. Podría ser que, en el futuro, esto de ponerse de poblar sin medida el entorno, tenga que ser regulado por la misma naturaleza. Si el humano muta para obtener mejores herramientas fisiológicas en el futuro, no serán para que destruya. Serán para usarse contra la inminente extinción por la que pasan todas las especies, lo quieran o no. Tal vez volar o mover cosas con el pensamiento no sea lo que se ocupa, tal vez sea un poder para poder arrastrarse. TV dice. Si tuviese el poder para mover objetos con el deseo del pensamiento, sin que medie un objeto o herramienta, ya nadie estaría a salvo. Actuando a distancia, podría hacer y deshacer. Incluso llegar al grado de intervenir en mis divisiones celulares y composición de mi ADN. Pero, esto ya lo hacen los personajes de las películas de los X-Men. Y viven ellos unas vidas miserables, envueltos en puros problemas. Por algo, la naturaleza, pura y simple como siempre, está fuera del alcance de los deseos del humano, que quiere someterla. Es ahí cuando surge la imaginación de seres que son diferentes a nosotros, que vuelan, que son de energía pura, que nunca mueren, que pueden estar en todas partes al mismo tiempo, y etc. Sabemos de nuestras limitaciones físicas, que lo son porque las comparamos con fantasías. Tal vez somos ya lo mejor que podemos ser y no estamos conformes. Es el pensamiento, ese loco perverso, que supone que puede ser algo mejor. Y sufre. Cano Ángel dice. Nebula Andron dije ojalá jajaja sabemos que es muy posible. Veamos, a la mayoría les preocupa el entretenimiento, yo por ejemplo hago una excepción con este y uno que otro post sin valor trascendental, porque resulta que cuando publico cosas de real importancia, nadie opina o pocos se enteran jajaja. Y es eso, las prioridades, emocionales y conductuales antes que racionales. Muy probablemente si es que todo llega a una preextinción estaremos en canibalismo antes que en el ideal de la cubeta. No, no se ocupa en absoluto el dominio de la mente sobre la materia, es un sueño un tanto hippie para esta época, en dado caso que se pudiera en una futura época. Las demás especies están condenadas, la supervivencia del humano siempre fue a costa de otros seres vivos, incluyéndose a sí mismo. TV dice. La libertad para opinar, en el anonimato, y si se tiene tiempo para divertirse, la tenemos en este tipo de sitios, de redes sociales. Lo vemos, es obvio, tal vez para mí y no para otros, desde mi sistema de valores, que estamos siempre en fricciones, en conflictos. Para poder seguir como especie, tenemos que seguir depredando, transformando los recursos, contaminando y sin dejar de padecer horrores. ¿Y cómo salir de esa rueda de miseria? Porque somos especie depredadora, no hay salida. A medida que se incrementa el uso de la tecnología, se redunda más en la estupidez de las masas. Y esto, continúa siendo aliciente para la violencia, para el odio, para la indolencia, para pisar y usar a los menos sagaces. Cano Ángel dice. El tiempo de respuesta. Vaya, justito jajaja. Magnífico. Pues eso, modificarlos será el futuro. TV dice. La evolución tiene que ser forzada. Intervención en el genoma humano, para que seamos más productivos. Y es que contar con muchedumbres de seres humanos estúpidos, pone en riesgo a la continuidad. Claro, siempre tiene que haber humanos cuya función social sea la de vivir como productores, consumidores y esclavos. Con el tiempo, las mejoras genéticas artificiales tienen que ser parte de todos, y así, la evolución forzada proseguirá. Cano Ángel dice. Nebula Androm, ¿y si lo logra mediante la tecnología? O sea, no se conformó con ser ya lo mejor, y lo logró. ¿Tiene algún significado eso? TV dice. El tiempo de vida es corto para todo ser humano, digamos unos 60 años con efectividad, ya que luego viene la decadencia celular y los intereses se vuelven más prácticos. Si aparecen nuevos instrumentos tecnológicos que nos permiten hacer cosas sin tanto desgaste, es bueno usarlos.
que me implanten unos pulmones artificiales, o cualquier órgano que me permita vivir mejor, por un tiempo, pues adelante, que me los instalen. Pero, el hastío, el aburrimiento propiciado por un organismo cuyas células ya están desgastadas, será difícil corregirlo. Además, como alguien lo mencionó antes, este tipo de adelantos no son para todos, son potestad de los que tienen el poder económico y político. Puede ser que la tecnología consiga mejorar la permanencia de este organismo. Pero, yo considero que, en lo psicológico, en la forma que funciona el cerebro, no tenemos gran diferencia con los humanos de milenios pasados. Ya no nos conformamos con caminar, ahora queremos levitar, vencer a la muerte, mover cosas con el deseo del pensamiento, tener más potencia sexual. Estoy leyendo el libro La obsolescencia del hombre, de Günther Anders, un alemán. Ahí menciona la vergüenza prometeica, en donde el humano, al ir avanzando tecnológicamente, se siente avasallado por su obra. O sea, que la tecnología provoca ansiedad y se procura cada vez diseñar nuevos artefactos, en esa loca carrera. Y tal vez no se ocupe tanto, pero no hay manera de parar esto. Incluso, Anders sugiere que, por ocasión del uso de tecnología, nos estamos exponiendo a la destrucción. Cano Ángel dice: Nebula Androm HMM. El sentido de la vida va cambiando conforme pasa el tiempo para las generaciones humanas, entonces, sin un límite. ¿Cuál será el objetivo de la humanidad? Terminaremos perdiéndole el sentido a las cosas y, después, se lo daremos, supongo, aunque, sin límites, no haría nada nuevo. TV dice: No hay límite. Deseamos que la tecnología y ciencia intervenga para que nos implanten nuevos poderes, que nos saquen de la condición actual de humanos anclados en las hebras de la naturaleza, que para nada está interesada en generar superespecies. TV dice: ¿Cuál será el objetivo de la humanidad? Yo digo que, para el humano común, la vida es simple: nacer, producir, reproducirse y morir, con grandes anhelos de permanencia, y aún sin resignarse, ser presa del reciclaje natural. No es fácil admitir que solo somos organismos, como cualquier otro que pasa por proceso similar de desarrollo y decadencia. En cuanto el deseo aminora, se regresa al estado natural del cual se reniega. Y aunque el deseo siga ardiendo, no hay salida, somos solamente organismos como una almeja, un sapo, un mosquito, un elefante, etcétera, etcétera. Incluso, menos aptos que las plantas. Cano Ángel dice: Nebula Androm. Bueno, si el objetivo es superespecie, si fuera otro. Jajaja. TV dice: Nadie suplicó por ser engendrado. Ya estando aquí, nos acosamos con deseos, con metas, con objetivos de realización y trascendencia. Buscamos mantenernos con vida y obtener reconocimiento de los semejantes, llenar nuestro baúl con sensaciones de logro. Y si se puede, pues sobresalir, brillar sobre la muchedumbre. Es ahí, en donde como quisiera tener un poder especial, que me dé la ventaja sobre otros. Algunos, llegan a vivir 100 años y otros, son cortados de tajo, no importa que tan sabios o brutos sean. Eso es lo que deseamos vivir, ir hasta el límite de la vida, y ojalá, que la ciencia un día logre que lleguemos a vivir 200, 500 o 1000 años. ¿Para qué? El objetivo natural es dejar huella, pero toda huella, es borrada porque vienen nuevos humanos a pisar, en el mismo terreno. Esos nuevos que vienen, aprenden a usar los adelantos que colocaron los antecesores. Y se supone que las nuevas generaciones vivirán una vida más placentera, más segura, más hermosa. Yo no he visto eso en mi larga vida. TV dice: ¿Algún día podremos desarrollar mutaciones que nos permitan volvernos seres psíquicos? Las mutaciones ocurren como respuesta al entorno. Y no son propiedad del organismo en donde ocurrió el ajuste. Se necesita continuidad. Pero, si la mutación es provocada, en ese proceso también se requiere tiempo para observar el efecto de la intervención en el ADN. ¿Quieres que experimenten en ti la vacuna del COVID o en algún ser humano que es desechable?
Siempre hemos pagado el precio por vivir en un océano de virus y bacterias, que para nada tienen objetivos. Solo son y ya. Si hay condiciones adversas en el medio ambiente, el humano actual aprendió cómo lidiar con ellas, y si estas condiciones adversas no son inmediatas y volátiles, es decir, que una condición no da lugar para otra de proporciones más catastróficas, hay manera de ajustarse mediante la tecnología. Tal vez, cuando la contaminación sea enorme, la ciencia desarrolle técnicas bioquímicas para modificar los ladrillos, y se pase a formar una nueva especie, que respire y consuma porquerías. Y cuando sea necesario que las nuevas generaciones tengan una nueva característica biológica, digo que, sí puede implantarse una mutación amañada, jugando a ser dioses, amos de la naturaleza. Y de nuevo la cuestión, ¿hasta dónde vamos a depender de la ciencia y tecnología? Mientras haya humanos, la ciencia y tecnología no tienen límites. Se han simulado eventos, como el que un asteroide venga y golpee a la Tierra, o que de pronto, ocurra un cataclismo sísmico, un supervolcán. Y hasta se predicen las consecuencias de un desorden en la función del Sol. Sea pues, que, en el universo, nada está dado por sentado, es impredecible. Contar con superpoderes mentales, no garantiza la continuidad. En dado caso de que no suceda algo que nos ponga en el precipicio, la ciencia y la tecnología no van a detenerse. La forma en que la usemos, será el punto de inflexión ético. Pues, ¿de qué sirve ser unos magos de la ciencia y tecnología, si arruinamos el entorno donde la vida ocurre? Brioques Novero dice. Más increíble que levitar, algún día todos nos comprenderemos, algún día todos nos respetaremos por nuestras diferencias. TV dice. Antes de comprender, es conocer, eso dicen los libros de autoayuda. No me conozco, aún reacciono de manera visceral, bestial. ¿Puedo comprender las motivaciones del vecino? Su sistema de valores, no debería diferir mucho al mío. Y el sistema de valores nos lo impone el grupo social, la tribu o clan social. En un momento de gran crisis o terror, en donde todos estamos comprometidos, podemos dejar que aflore la solidaridad espontánea, no por miedo a que muera el vecino, si por el miedo que, ante la ausencia del vecino, mi vida está en ruinas. Por la naturaleza depredadora del ser humano, es muy difícil que exista comprensión, tolerancia, respeto. Y esto, es pan de cada día, observar cómo somos zarandeados, azotados por tanto sufrimiento social. Y a pesar de eso, no estamos al borde de la extinción, seguimos dejando descendencia, que asegura la continuidad de la especie humana. Si apareciera un ser humano, que levita y mueve cosas con el pensamiento, esto sería un evento terrible. Muchos querrán tener ese poder, ¿para qué? Puede suceder que de vez en cuando, la naturaleza arroja una flor o permite la presencia de un fenómeno. Si algo así es necesario para la supervivencia, se vuelve algo que se extiende a todos, porque quienes no sean así, tienen que perecer. En fin, las posibilidades existen de que surjan organismos especiales. Pero si surgen, como lo vemos, también se disuelven, son reciclados. En la especie humana, prevalece lo que es funcional, no lo excepcional. Solo somos organismos,